Curso Manipulador de Alimentos, auspiciado por el Centro de Educación Agraria número 30, Guaminí. Enfermedades transmitidas por los alimentos, ETAs. La primera ETA que vamos a mencionar es la salmonelosis, producida por la Salmonella sp. Tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas y dura entre 11 y 18 días. Las fuentes de la salmonela es un habitante normal del intestino, se encuentra en las aves fundamentalmente, en carnes crudas, en huevo, en leche, derivados lácteos y en hortalizas. La salmonelosis, tiene síntomas generales, comunes: diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal. Puede ser mortal en niños y también en ancianos. La salmonela llega por vía digestiva, a través de la boca, por consumir alimentos que estén crudos, fundamentalmente de las aves, cáscara del huevo, a través de la contaminación cruzada. Si uno hace una mayonesa casera, tiene que tener la precaución de limpiar antes de cascar el huevo, de limpiarlo con un paño con lavandina, pero en el momento justo que va a hacer la mayonesa. La prevención de esta enfermedad, en una mayonesa casera es imposible hacer prevención, salvo pasarle un paño húmedo embebido en lavandina para que, si llega a haber alguna bacteria en la cáscara, no caiga en la mayonesa que estamos haciendo. Lavar perfectamente las manos, los utensilios, control de temperatura y fundamentalmente tener buenas prácticas de manufactura. Staphylococcus aureus tiene una sintomatología grave, pero con una breve duración, un periodo de incubación de 2 a 6 horas y dura entre 6 y 24 horas. Se encuentra este estáfilo en nariz, garganta y piel de las manos de las personas. Pueden también granos que tengan pus, etc. Cuando se multiplica la bacteria, produce una toxina responsable de esa enfermedad. Por eso es tan importante lavarse bien las manos, porque la bacteria queda en las rugosidades que tiene la piel. Entonces no es eliminada en forma total, por más que la persona esté sana. No podemos eliminar el 100% de las bacterias. Los síntomas, presenta vómitos y dolores abdominales, como en la generalidad de las ETAs. El estáfilo llega al alimento vía estornudo o tos o por alguna herida en las manos. Por eso es importante saber cómo hay que toser y cómo hay que estornudar. Hay que estornudar en el pliegue del codo y toser, hay que darse vuelta del alimento que uno está preparando. Como no se elimina totalmente de las manos, también hay que tomar la precaución de no contaminar un alimento que ya está apto para el consumo. La bacteria muere fácilmente a los 65 grados, pero la toxina que produce no se inactiva por el calor. Eso es lo importante. La prevención
Como en todas las setas, es tener buenas prácticas de manufactura, higiene, control de temperaturas, no manipular o manipular lo menos posible el alimento que ya está listo para consumir. Y las personas que tengan alguna lastimadura en las manos, es preferible que no vayan a trabajar en contacto con los alimentos listos para ser consumidos o en su elaboración. El Clostridium perfringens es un microorganismo que se encuentra en el suelo y se encuentra en intestinos de animales y del hombre. Por supuesto que la vía de entrada siempre es la digestiva. Es una bacteria anaeróbica, es decir, que no necesita de oxígeno para poder multiplicarse y para poder vivir. El peligro de esto es una cocción insuficiente porque queda alojada en grandes masas musculares y si no se cocinan bien va a permanecer la bacteria y se van a crear las condiciones ideales para que pueda proliferar. Los síntomas del Clostridium: hay dolor abdominal, diarrea, generalmente no se presentan los vómitos, tiene un periodo de incubación corto, relativamente corto, entre 8 y 24 horas y dura aproximadamente unas 48 horas. La pregunta acá es cómo vive ese microorganismo en centros donde no hay oxígeno. Ahí es donde crece. Los lugares de mayor riesgo de esta enfermedad es una enfermedad común y los brotes generalmente se dan en establecimientos elaboradores de grandes cantidades de alimentos. Por ejemplo, los servicios de catering, las prisiones, los comedores escolares, hospitales, etc. Prevención. Bueno, los alimentos deben ser cocinados completamente. ¿A qué temperatura? A más de 70 grados centígrados. Y si tiene que ser recalentados, a más de 60 grados centígrados para el consumo. Evitar la contaminación cruzada, tener buenas prácticas de manufactura, no recalentar alimentos por más de una vez y para recalentar el alimento se puede utilizar un microondas o a horno directo. Siempre debe lograrse una temperatura de más de 70 grados cuando recalentamos el alimento. El botulismo es producido por otro Clostridium y este se llama Botulinium. Tengan presente que las familias de los Clostridium, tanto el perfringens como el Botulinium, producen la enfermedad por toxinas. Es una bacteria anaerobia, es decir, que crece en ausencia de oxígeno. Los alimentos involucrados, fundamentalmente en conservas que tengan un pH elevado, es decir, un pH de 8, como pueden ser las conservas de morrones y las conservas caseras y los embutidos. Tiene un periodo de incubación relativamente corto, de 12 a 36 horas, y la fuente donde encontramos este microorganismo, al ser un Clostridium, lo vamos a encontrar siempre en el suelo, en vegetales y en el intestino de mamíferos y aves. Las variedades de botulismo: intoxicación
alimentaria, se ingiere la neurotoxina preformada en los alimentos. Por ejemplo, una conserva que está abombada, que está hinchada, no hay que consumirla porque seguramente se hincha por la producción de dióxido de carbono por acción del Clostridium. El botulismo intestinal es por la ingesta de esporas y la formación de la neurotoxina se produce in vivo a nivel del tracto intestinal. Es la forma más común del botulismo infantil o del lactante. El botulismo de las heridas, el botulismo penetra por una herida, pero aquí el que penetra por una herida generalmente es el Clostridium tetani, que es el causante y el productor del tétanos. Si nosotros nos clavamos un clavo en la planta del pie y estamos en un chiquero, en un corral, en el medio del campo, y el clavo o lo que sea está contaminado con Clostridium tetani, va a penetrar. Lo que vamos a hacer primero es sacar el clavo. Entonces, cuando nosotros sacamos el clavo, la herida se cierra. Y cuando la herida se cierra, se crean las condiciones por la falta de oxígeno para que empiece a proliferar la bacteria. Una vez que empieza a proliferar la bacteria, a través de los nervios, por vía nerviosa, va a viajar la toxina. Es de cuidado. Lo que yo recomiendo, si se puede, es lavar bien la herida y dejarla que sangre un poco para que se lave. Características del botulismo. Bueno, luego de un periodo de incubación de 18 a 36 horas, se presentan náuseas, vómitos, cólicos, problemas de visión doble, problemas para tragar, sequedad en la boca y en la laringe. En una segunda fase se presentan los síntomas neurológicos con una debilidad progresiva, la visión doble, como ya lo dije, se puede producir el coma y la muerte por parálisis respiratoria, es decir, que la persona está consciente, pero por esa parálisis respiratoria no puede respirar. La enfermedad, la recuperación o curación de la enfermedad puede ser larga y gradual, pero si no recibe el tratamiento, se puede llegar a producir la muerte por esta bacteria. Bueno, aquí vemos una especie de resumen de las diferentes etapas y los distintos tipos de botulismo, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva están los tres tipos de botulismo. Prevención que se hace con el Clostridium. Lo más peligroso son las conservas caseras. Entonces, hay que esterilizar perfectamente bien las conservas que nosotros elaboremos, ya que la toxina se inactiva a 85 grados centígrados y con el proceso de esterilización se va a morir. En cambio, las esporas, que es una forma de resistencia que tiene el Clostridium, puede destruirse a los 116, 120 grados centígrados. En las conservas hay que tener cuidado fundamentalmente con los encurtidos que no se esterilizan. Por ejemplo, las cebollitas, esas que vienen en vinagre, hay que tener ciertas precauciones para que las consuman, porque el Clostridium puede venir en las capas de la cebollita y como no se esterilizan pueden llegar a provocar botulismo. Cólera.
El cólera es producido por el vibrión colérico, fácilmente se destruye a 56 grados centígrados. Lo podemos encontrar en agua dulce, en mar, en frutas. Se aloja en el intestino de la persona infectada. Tiene un periodo de incubación de 5 días, de horas a 5 días, y es de denuncia obligatoria. En nuestro país, desde 1999, no se han detectado casos de cólera. Síntomas del cólera: diarrea brusca y acuosa, de aparición brusca. La bacteria que se aloja en el intestino de la persona infectada provoca, la bacteria necesita un medio salino para que pueda reproducirse. Entonces, lo que hace es vaciar el contenido del intestino con una cantidad de deposiciones diarias de 20 o 30, y el individuo no le queda más contenido intestinal y queda ese medio salino para que la bacteria se reproduzca y actúe en forma rápida. Siempre la vía de entrada es la digestiva, es decir, si uno consume aguas que no son potables o alimentos que no sean potables, se puede llegar a producir la enfermedad. Hay que ir muy rápidamente a un centro asistencial para que esa persona reciba un tratamiento apropiado. La bacteria del cólera se aloja en el intestino de la persona infectada, por lo que la principal vía de contagio es el agua o alimentos contaminados, como lo dije anteriormente. Las heces y vómitos también contienen la bacteria. Cuando se ingieren alimentos en contacto con aguas contaminadas, como pueden ser las quintas que son regadas con aguas hervidas, también pueden provocar la enfermedad. La enfermedad se puede diseminar muy rápidamente en donde no encontramos agua potable. Prevención del cólera. Bueno, fundamentalmente, como en todas las setas, tener buenas prácticas de manufactura, utilizar agua potable, si no se puede potabilizarla con 2 o 3 gotas de lavandina por litro, hervirla de 3 a 5 minutos también, el correcto lavado de manos, de higiene de los alimentos, es decir, lavar bien los alimentos, sumergir las verduras de hoja en 2 o 3 gotas de lavandina y agua para que mate. Y la manipulación de alimentos tiene que ser correcta, eliminar también la contaminación cruzada. La triquinosis es la única ETA que es producida por un parásito. Afecta principalmente a los cerdos y se transmite por vía digestiva por consumir carne contaminada con la larva cruda o mal cocida o mal procesada, embutidos, chacinados, salazones. El jamón crudo de un animal infectado puede estar contaminado. El reservorio de la triquina son los roedores. Acá podemos apreciar el ciclo que hace el parásito en las diferentes especies. El roedor va a contaminar al cerdo, el cerdo va a ingerir las excretas de los roedores, donde está la larva, y del cerdo va a pasar a nosotros
a través de la ingesta de carne de cerdo que esté mal cocida o de chorizos secos que se consumen crudos. Y ahí va a desarrollar en nuestro intestino, va a desarrollar la larva y luego va a migrar y se va a enquistar en músculos de gran actividad, como por ejemplo el diafragma, en las válvulas del corazón, que son lugares peligrosos. Bueno, como les dije, las larvas que están en el cerdo, nosotros las vamos a ingerir, va a pasar al estómago, ahí se van a liberar, migran hacia el intestino, donde maduran y copulan. Estas nuevas larvas pasan a las arterias y a través de la circulación se van a distribuir. Luego de aproximadamente 10 días de consumido ese alimento contaminado, se puede iniciar una fase de náuseas, síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea, dolores musculares, edema en los párpados, fiebre, dolor de cabeza, etc. Prevención. Como siempre, buenas prácticas de manufactura, pero fundamentalmente realizar el análisis. Si uno va a hacer una carneada casera, es decir, familiar, es imprescindible que ese cerdo se analice a través del veterinario para realizarle un análisis de triquina. Para asegurarnos de que ese animal no contiene triquina. Si vamos a comer un trozo de cerdo, bueno, la temperatura para cocinarlo tiene que ser más de 70 grados centígrados. Por eso cuando nos comemos un lechón no le hacemos el análisis de triquina, porque la temperatura va a va a destruir la triquina, el parásito. El tema es que si queda alguna parte o no tuvo una cocción suficiente, ahí pueden venir los resultados. Y como también les dije, los golosos, al comer un chorizo seco, se van a contagiar más que una persona que coma 2 o 3 pedacitos de chorizo seco. En Guaminí se hace la inspección a través de bromatología de la municipalidad con la digestión enzimática, que es un 95% segura. Otra ETA provocada por el Bacillus cereus tiene dos formas esta enfermedad. Una emética, es decir, que produce vómito a través de una toxina que es termoestable, es decir, que no es muy afectada por la temperatura. Y una diarreica, con la presencia de diarrea, que la bacteria es termolábil, es decir, que se destruye fácilmente. Las fuentes, suelo, vegetación, en forma de esporas que sobreviven a la cocción. Principales alimentos contaminados o implicados: el arroz, pastas, legumbres. También la podemos encontrar en carne y leches. La forma emética de esta se presenta de 1 a 5 horas de ingerido el alimento contaminado, con vómitos y náuseas, como ya dijimos. Generalmente se da por el consumo de arroz contaminado, puré de papas también contaminado. La forma diarreica se da, tiene un periodo un poquito más largo de incubación y causa diarrea. Los alimentos presentes son los derivados de pollo, sopas deshidratadas, cereales y harinas.
En las especias también podemos encontrar el Bacillus cereus. Un arroz dentro de la heladera no puede ser consumido más allá de los 2 días de elaborado. Sí se puede a los 2 días que está en la heladera, para no tirarlo, se le puede cambiar el estado. ¿Qué quiero decir con esto de cambiar el estado? Bueno, yo tengo un arroz blanco que tiene 2 días. Lo transformo en torrejas de acelga con arroz. Eso me va a permitir poderlo consumir sin ningún tipo de problema un día más. Bueno, la prevención. Fundamentalmente cuando uno elabora arroz, si no es consumido en su totalidad, guardarlo rápidamente en la heladera. No realizar preparaciones con mucha anticipación, dejarlo en la heladera para inhibir el desarrollo bacteriano, y si lo vamos a consumir, vamos a consumirlo recalentándolo a alta temperatura, o bien también se puede recalentar en un microondas. Síndrome urémico hemolítico. Es producido por la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Shiga 0157H7 y otras. Afecta principalmente a niños menores de 5 años, ancianos o personas inmunosupresivas. Se manifiesta en primera instancia por una diarrea acuosa, leve, luego sanguinolenta, puede complicarse y desarrollar una insuficiencia renal en niños, síndrome urémico hemolítico, y trastornos en la coagulación de los adultos. Es de notificación obligatoria. La bacteria siempre ingresa por vía oral, es decir, por boca. La bacteria es un habitante normal en el intestino de las personas y de los animales. Llega entonces al intestino, produce una toxina que pasa al torrente sanguíneo. Se deposita en los riñones con la destrucción de glóbulos rojos, plaquetas, y afecta la función renal. Las causas habitualmente se presentan después de una infección gastrointestinal causada por una bacteria. Generalmente también es por el consumo de carnes que estén contaminadas con Escherichia coli, alimentos que estén contaminados con materia fecal y contacto directo hombre-animal. Síntomas del síndrome urémico hemolítico: diarrea, dolores abdominales, vómitos, luego una diarrea sanguinolenta, deficiencias renales, puede haber eliminación de sangre a través de la uretra, tiene un periodo de incubación de 3 a 9 días. Los alimentos involucrados pueden ser en adultos, es decir, en niños hasta 5 años, carne picada, sin la cocción completa, leche sin pasteurizar, vegetales crudos, aguas contaminadas y una falta de higiene. Entonces, si está amamantando con biberón el bebé y la persona que le da de amamantar tiene diarrea, no se lava las manos, se contamina la tetina del bebé, se le transfiere a través de la vía digestiva, que es la vía de entrada, la bacteria a esa criatura que está con el biberón. Repetimos que la fuente de la Escherichia coli es el intestino de los animales bovinos sanos
y otros animales de granja. También está presente en las heces de las personas. Por eso hay que lavarse bien las manos cuando uno empieza a trabajar con alimentos. La prevención de la enfermedad. Lavarse siempre las manos con agua y jabón durante los 30 segundos que se tienen que lavar. Tener buenas prácticas de manufactura, cocinando bien los alimentos que lleguen a una temperatura superior a los 70 grados centígrados y que el interior de la hamburguesa realizada con la carne picada llegue también al centro de la hamburguesa y que esté bien cocida. Lavar los vegetales, la fruta, las verduras, evitar la contaminación cruzada, cocinar todos los alimentos que sean posibles de cocinar. Los alimentos crudos habrá que lavarlos perfectamente bien. No consumir jugos de frutas no pasteurizados, etc. Enfermedad celíaca. Vamos a hacer un poquito de propaganda. El CEA, número 30, cuenta con un curso específico sobre la manipulación y elaboración de alimentos para celíacos, por lo que solo se abordarán las generalidades de esta intolerancia al gluten. La enfermedad celíaca, como bien lo dije en la introducción a esta es la intolerancia permanente al gluten presente en algunos cereales, como por ejemplo trigo, avena, cebada, centeno. Es una enfermedad gastrointestinal crónica debida a una predisposición genética. La enfermedad genera una inflamación intestinal y atrofia de las vellosidades del intestino delgado, con la consecuencia de disminución o dificultad en la absorción de los nutrientes. Es una enfermedad intestinal crónica más frecuente que puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Los síntomas más frecuentes son pérdida del apetito, pérdida de peso, diarrea, distensión abdominal, aparición de aftas bucales, sequedad de la piel, puede haber retraso en el crecimiento, abortos espontáneos. La enfermedad celíaca fundamentalmente es la intolerancia a una proteína del trigo y otros cereales llamada gluten, y específicamente la gliadina, que es la que hace el daño. El tratamiento de la enfermedad celíaca consiste en una dieta estricta sin gluten durante toda su vida. Algunas recomendaciones para evitar la contaminación cruzada con gluten. Ejemplos. En la alacena, separar los alimentos libres de gluten de los otros. Los alimentos sin gluten deben ser cocidos en primer lugar. Lavarse siempre las manos antes de manipular alimentos sin gluten. Y en la heladera, como hay que hacer con otros alimentos, roturar lo que son libres de gluten con etiquetas, o en recipientes herméticos también con etiquetas. Algunas recomendaciones para evitar la contaminación cruzada con gluten. Si tener, por ejemplo, utensilios de uso exclusivo que se distingan por color para trabajar con alimentos libres de gluten. Utilizar
un pan de manteca exclusivo para ese fin. En el microondas, cocinar tapado los alimentos libres de gluten. Evitar compartir trabajos para elaborar alimentos libres de gluten. Es decir, si yo estoy elaborando masa para pizza que necesita la levadura y no se puede trabajar para elaborar un producto que va a ser libre de gluten simultáneamente y al lado. Utilizar una indumentaria de uso exclusivo y también utilizar líquidos de inmersión de primer uso, aceites o lo que sea. También se pueden destinar procesadoras y licuadoras de uso exclusivo para elaborar alimentos libres de gluten, hornear por separado alimentos que sean libres de gluten, destinar todo lo que sea limpieza y desinfección, trapos individuales o esponjas exclusivas para elaborar alimentos libres de gluten, tostar el pan sobre papel de aluminio. Son algunas de las consideraciones para evitar la contaminación cruzada. Bueno, desde ya muchas gracias. Esta es la última entrega de este curso de manipulador de alimentos. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan entendido y cualquier cosita que nos manden las preguntas por WhatsApp o por mail. Muchas gracias.